La historia empieza presentándonos a la protagonista Hwa-Hyu, una exorcista que un día se enfrenta a un espíritu que estaba aterrorizando a personas en búsqueda de información. Con facilidad, Hwa-Hyu logra sellar el espíritu en su daga y recibe su paga por exorcizar a los espíritus malignos del lugar. Poco después, interroga al espíritu, ya que a diferencia de los otros que ha exorcizado, este parecía ser un espíritu bueno. El espíritu le cuenta que ha perdido sus recuerdos, olvidando quién solía ser y cómo murió, así que indagó sobre él en todas partes, para averiguar acerca de su pasado, ya que puede sentir que alguien lo espera. Este espíritu dice que recuerda el nombre del séptimo señor, por lo que le pide a la prota que se dirija a él de esa forma. Hwa-Hyu se queda pensando unos segundos, dándose cuenta de que, aunque libera el espíritu del purgatorio, no desaparecerá debido a esa profunda obsesión que lo ata a este mundo. La chica le propone un trato al espíritu, explicando que ella lo ayudará a encontrar la causa de su muerte, y a cambio, él tendrá que ser su sirviente del alma. El espíritu se niega rotundamente, pero apenas logra ver la gran fuerza inhumana de Hwa-Hyu, no tiene más opción que aceptar. Así, la prota empieza a viajar junto al espíritu sellado en su daga, a quien empieza a llamar 7. La chica realiza varios trabajos para ganar dinero y buscar pistas acerca de su pasado de 7. No tienen mucha suerte con esto, hasta que un mes después, Hwa-Hyu se presenta ante un monje llamado Kyu Shang en un templo llamado Xianjin. Esta le cuenta la situación del espíritu que viaja con ella, pidiéndole al monje su ayuda y su guía. El monje menciona que la sopa Meng Po, una sopa que permite olvidar todo, y también dice que todo está decretado por el destino. La prota no entiende esto muy bien, pero el monje después dice de forma más clara que ambos tienen que viajar al oeste. Hwa-Hyu le agradece a Kyu Shang y sin perder tiempo, emprende su viaje hacia el oeste junto a 7. La lluvia interrumpe su viaje, por lo que Hwa-Hyu se queda en un viejo edificio para comer bollos al vapor hasta que la lluvia pare. A este viejo edificio llega un chico llamado Luo-Kyu, quien se disculpa por entrar de repente. Explica que simplemente quería resguardarse de la lluvia y que solo es un estudiante que se dirige a la capital para realizar un examen imperial. Hwa-Hyu ignora todo lo que dijo y le pregunta si acaso las dos chicas que están detrás de él lo están acompañando. El chico se confunde ante su pregunta y al darse vuelta se asusta al ver a dos mujeres con auras seductoras, quienes le aseguran que lo han estado siguiendo todo el camino. ¡Benditos Psykers! Una de estas mujeres intenta seducir al chico, mientras que la otra se centra en la protagonista, muy segura de que es un hombre. Hwa-Hyu simplemente la ignora e intenta seguir comiendo su bollo al vapor de forma despreocupada, pero la mujer tira su comida al suelo para que le preste atención. La prota le sigue el juego a la mujer, bastante entretenida, pero 7 empieza a reír a carcajadas, diciendo que la mujer espíritu ni siquiera puede distinguir entre un hombre y una mujer. La mujer entonces se aleja rápidamente y al confirmar que la prota es chica, decide intentar matarla junto a su hermana. Ambas mujeres se lanzan para atacar, mostrando sus verdaderos y horribles rostros. ¡Ay, qué miedo! Hwa-Hyu utiliza su daga, cortándolas con facilidad, aunque 7 le reclama por usarlo sin avisar y llenarlo de asquerosa sangre. Al ver la fuerza de la prota, una de las mujeres le susurra a la otra que no pueden vencerla, y lo mejor es buscar la forma de escapar. Ambas entonces inventan una historia falsa, fingiendo llorar mientras dicen que eran buenas mujeres cuando estaban vivas y nunca le hicieron daño a nadie. Luego de contar sus trágicas historias, le ruegan a Hwa-Hyu que les perdone la vida. A pesar de la terrible actuación de ambas mujeres, Hwa-Hyu despreocupadamente les dice que, en ese caso, pueden irse. Sí, así de simple. ¿Así de simple? ¡Sí! ¡Wow! 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 El par de hermanas desaparecen y cuando la lluvia para, Luo-Kyu se marcha agradeciéndole a la prota por todo. El joven chico camina por el bosque con bastante alegría, pero pronto vuelve a encontrarse con las dos mujeres y cae completamente en la trampa de estas. Dios. Antes de que puedan devorarlo, la prota usa su daga para liberar a Luo-Kyu de la trampa y al ver que las mujeres no sienten ningún remordimiento por sus acciones, decide lanzar la daga al suelo invocando a 7. Hwa-Hyu le dice que después de tanto tiempo viajando juntos, ya es hora de que la ayude. Las mujeres se confían, asegurando de que pueden vencer fácilmente a un simple siervo, pero 7 en poco tiempo las destroza completamente usando cientos de espadas de luz que él mismo invocó. Hwa-Hyu lo elogia por ser tan rápido, pero 7 le asegura que simplemente eran muy débiles, ya que ni siquiera usó toda su fuerza. A la miércoles, es un gigachat. Luo-Kyu se acerca a ellos y les agradece por haberlo salvado. ¡Otra vez! Pero 7 le responde que si quiere agradecerlo, tiene que darle dinero a Hwa-Hyu. La chica concuerda remarcando que lo ha salvado 2 veces y que tiene que pagar por eso. Sin embargo, Luo-Kyu responde que es solo un estudiante, por lo que no tiene dinero. Hwa-Hyu le dice que en ese caso debe pagarle el doble después de que tenga éxito en el examen imperial. El chico acepta su trato y se despide nuevamente, asegurando de que se volverán a encontrarse algún día. La prota sigue su camino junto a 7 y tiempo después llega al famoso condado de Jiangnan, conocido como Qianji, pero a diferencia de lo que creía, el condado se ve realmente sombrío y decepcionante. Además de que las personas actúan bastante extrañas. Hwa-Hyu se sorprende al ver un rubio taoísta caminando por las calles, extrañada de que un taoísta se encuentre en un área tan remota. El chico ni siquiera la nota, pues está muy concentrado viendo
a sus alrededores, confundido por el estado en el que se encuentra el condado, ya que la última vez que él visitó ese lugar había muchos puestos de comida en la calle y la gente estaba más animada. La prota sigue observándolo, pero pronto es sorprendida por un espíritu, un fantasma de agua que le pide ayuda. El fantasma le cuenta la historia del condado, explicando que a pesar de que antes solía ser un lugar bastante pobre, era muy hermoso y limpio. Sin embargo, hace unos años atrás, la inundación anual del condado se hizo más fuerte, cambiándolo todo y arruinando la vida de muchas personas. El magistrado del condado y su asesor dijeron que habían enojado al dios del río, por lo que la solución fue sacrificar a los hijos de las personas para apaciguar al dios. Así que, desde ese entonces, los habitantes del condado se vieron obligados a renunciar a sus hijos para tirarlos al río como sacrificio. Sin embargo, la inundación empeora cada año, sin importar cuántos sacrificios se entreguen. El fantasma le pide a Wagyu que persuada al dios del río para que perdone los pecados de los habitantes, pues tiene miedo de que su familia muera también en las inundaciones. El fantasma le ruega que los ayude, aclarando que el magistrado del condado es muy rico, por lo que puede pagarle por sus esfuerzos. La prota acepta prometiendo ayudar, y luego con un simple movimiento libera el alma del fantasma, ayudándolo a cruzar para que pueda reencarnar finalmente. Wagyu se dirige al río, luciendo bastante preocupada. 7 se extraña al notarlo, diciendo que normalmente una persona hambrienta de dinero como ella estaría feliz cuando hay un trabajo con dinero de por medio. Pronto 7 se sorprende, acusándola de tenerle miedo al agua, pero la prota lo niega, asegurando de que algo así es imposible. La conversación se ve interrumpida cuando Wagyu ve a un grupo de personas llevando a 2 bebés como sacrificios para el río. Una pobre anciana ruega por la vida de sus nietos, pero el maestro del condado la patea y le ordena que la ceremonia empiece. Sin embargo, las personas cargando a los bebés no se mueven, con expresiones tristes, sin querer realmente ofrecer a los niños como sacrificio. El maestro del condado se enoja y después de gritarles y llamarlos inútiles, toma a los bebés él mismo y los lanza al río mientras se ríe. Pero antes de que caigan al agua, la prota atrapa a uno de ellos y se sorprende al ver que el rubio taoísta que vio anteriormente atrapó al otro bebé. Ambos les entregan los bebés a la anciana, enojando mucho al maestro del condado, que les ordena a sus guardias que los ataquen. Pero la prota y el rubio logran vencerlos fácilmente, por lo que el maestro del condado se inventa una excusa y huye. Cuando todo termina, el rubio se presenta ante la prota como Kim Jun Chuan, un taoísta. Wagyu también se presenta y 7 repentinamente se presenta también, como el séptimo señor. Ante las sorpresas del rubio, Wagyu explica que 7 es su sirviente del alma, lo que enoja bastante al fantasma en su daga, quien aclara que solo es algo temporal. Al terminar las presentaciones, Wagyu y Kim Jun conversan acerca del tema de las inundaciones en el condado y llegan a la conclusión de que algo está mal en todo, por lo que lo mejor es ver al dios del río en persona. La prota entonces le dice a Kim Jun que entre al agua, explicando que ella lo esperará afuera como respaldo. Antes de que el rubio pueda responder, Wagyu lo patea al agua deseándole buena suerte. Sin embargo, poco después el rubio sale del agua y con una cuerda hace caer a la prota también, exclamando que trabajarán juntos. Kim Jun entonces se aleja y Wagyu entra en pánico, pues ella realmente no sabe nadar. Mientras más se hunde, Wagyu empieza a ver a los espíritus de todos los bebés que han sido lanzados al río y se pregunta si acaso va a morir allí. La prota empieza a alucinar y logra ver al maestro del condado junto al gobernador Hyu Tong, a quien degradan de su cargo por su incompetencia y mal gobierno, dejándolo como magistrado del condado Kim Hee. Ante la noticia, Hyu Tong se aleja de estar a cargo de ese condado irregular, pues se interpone con su forma de hacer dinero. Sin embargo, el maestro del condado le propone como idea sacrificar a los niños de las personas en nombre del dios del río, ya que como sus familias siempre rogarán por una salida, les ofrecerán dinero para poder salvar a sus niños, y así ellos podrán llenarse de dinero fácilmente. Mientras que los bebés de las familias que son muy pobres para sobornarlos serán lanzados al río como sacrificio. Wagyu al despertar se da cuenta de que no está alucinando, sino que está viendo los recuerdos de los espíritus agraviados que están en el río. La chica se siente terrible ante todas esas pobres almas que piden ayuda, pero simplemente se sigue hundiendo, diciendo que lamentablemente pronto les hará compañía y quedando inconsciente por la falta de oxígeno. Antes de que se hunda por completo, 7 sale de la daga y toma su mano para después intentarle pasar aire a Wagyu de boca a boca, pero luego de unos segundos se da cuenta de que como es un fantasma no tiene aire en su cuerpo, por lo que decide llegar al fondo del río para después impulsarse a la superficie. Cuando salen del río, Wagyu escupe todo el agua que se tragó, notando una sensación extraña en su boca, pero no le da mucha importancia. Kim Jun se disculpa, explicando que no sabía que no podía nadar, y 7 simplemente le responde que eso es debido al orgullo de Wagyu. La prota llega a la conclusión de que deben hacerle una visita oficial a ese magistrado que ha cometido tantas atrocidades, pero como es algo tarde, los 3 buscan una posada donde quedarse para planear todo cuidadosamente. Estando a solas con la prota, 7 le pregunta por qué simplemente no matan a este magistrado, ya que de esa forma los espíritus estarían en paz. El semblante de Wagyu se oscurece y luego de unos largos segundos de silencio, esta responde que ella no es la ley, ni un dios que pueda decidir la vida o la muerte de nadie. La conversación es interrumpida por Kim Jun, quien entra de repente en la habitación informando que el magistrado se ha llevado a los niños
niños al río otra vez. Ambos corren lo más rápido que pueden hacia el lugar, pero al llegar, el magistrado ya había lanzado a los niños al agua, aumentando la energía de los espíritus resentidos del río. El magistrado se asusta al ver al agua desbordarse, por lo que corre lejos de ahí, pero se aterroriza aún más al ver a un espíritu acabar con la vida del maestro del condado. Antes de que puedan hacerle daño al magistrado, la prota se lo lleva lejos y deja a Kim Jun luchando contra los espíritus. Lejos del río, Wagyu hace que el magistrado admita sus crímenes y se disculpe por todo lo que ha hecho. Este le ruega que se deshaga de los espíritus del río, preguntando cuánto dinero quiere. Wagyu rechaza su oferta con violencia, exclamando que esos espíritus son los niños que arrojó al río y es su culpa de que sean vengativos. El hombre llora y le ruega de rodillas que perdone su vida, pues a pesar de ser una basura de persona, tiene una familia. Los espíritus del agua llegan hasta donde están, rodeándolos y tratando de impulsar a Wagyu al de matar al magistrado. La prota se ve abrumada ante tantos espíritus pidiendo que mate al hombre y haga justicia. Y justo en ese momento, la invaden recuerdos de su pasado, donde al igual que el magistrado, un hombre ruega por su vida ante su espada. Wagyu le pregunta al hombre cómo puede pedir su perdón cuando ha cometido crímenes como quemar, saquear y matar un número incontable de personas sin ningún remordimiento. El hombre se justifica con que esas personas se interpusieron en su camino, por lo que no tuvo más opción que eliminarlas, además de que eran personas débiles y murieron bajo su espada porque se lo merecían. Wagyu lo mira amenazantemente, exclamando que no le importa sus rencores personales, pues fue lo suficientemente cruel como para matar a mujeres y niños, y por lo que ha hecho, debe morir. La esposa del hombre aparece repentinamente junto a su hijo, rogando entre lágrimas que le perdone la vida de su marido, pues está dispuesta a dar su vida por él. Wagyu explica que nadie más que él puede expiar sus pecados, y un ser tan malvado como ese hombre no merece vivir. Luego de decir eso, con un movimiento certero, Wagyu decapita al hombre con su espada. La mujer grita desgarradoramente al ver la cabeza de su marido rodar en el suelo. Esta le dice a la prota que, aunque su marido haya cometido crímenes, ella no es nadie para castigarlo, pues no es la ley ni es Dios, por lo que no puede decidir quién vive y quién muere. Wagyu simplemente la ignora y se da vuelta para seguir caminando, diciendo que solo elimina a quienes lo merecen y no tienen ninguna excusa. El niño abandona a su madre entre lágrimas e intenta atacar a la prota, pero esta lo esquiva fácilmente y lo tira al suelo. El niño llora con impotencia, exclamando que es un inútil que no puede vengar la muerte de su padre. La mujer entonces sostiene una orquídea para el cabello en forma de aguja de su cuello, diciendo que estará junto a su marido en la vida y en la muerte. Antes de que Wagyu pueda hacer algo, la mujer entierra la aguja en su cuello, esparciendo un montón de sangre. El niño corre hacia ella llorando y preguntando por qué va a abandonarlo también, mientras Wagyu queda paralizada, en shock por haber presenciado eso. Mientras la mujer se desangra, le dice a Wagyu que se ha convertido en el mismo mal que ha destruido, pues su justicia ha sido la causa de su muerte. Con odio y lágrimas en sus ojos, la mujer le exclama que quiere que recuerde por siempre que ella fue asesinada por su culpa. Finalmente, la mujer muere y la prota, al sentirse tan terrible, simplemente deja el lugar. Mientras el niño llamado Mu Chung-yang llora la muerte de sus padres, el odio y el resentimiento se apoderan de él, cambiando su cabello y sus ojos a un color carmesí. El niño dice su nombre en alto para que Wagyu lo escuche y jura que algún día se vengará. Wagyu detiene su paso, bastante afectada, y por primera vez se pregunta si acaso se ha equivocado. Volviendo al presente, Wagyu tiene la misma expresión que aquella vez, mientras los espíritus del agua la siguen alentando a matar al magistrado. La chica se ve abrumada y con lágrimas en sus ojos levanta su espada dispuesta a eliminar al magistrado, aunque no quiera hacerlo. Sin embargo, antes de poder hacerlo, se sorprende al ver que 7 la detiene, diciendo que nadie puede obligarla a hacer algo que no quiere. Este cubre sus ojos, pidiendo que se quede quieta y no mire, mientras los espíritus del agua se encargan de matar ellos mismos al magistrado. El magistrado muere despedazado a mano de los espíritus del agua, que cobran justicia por sus vidas. 7 sigue cubriendo los ojos a Wagyu, diciendo que las personas que pecan deben cargar con las conciencias de sus acciones, pero ella no es responsable de esas consecuencias. Cuando el magistrado muere, los espíritus finalmente se marchan libres, y 7 deja de cubrir los ojos de Wagyu. Al día siguiente, la inundación para y el río vuelve a la normalidad, por lo que Wagyu sigue su viaje junto a 7 hacia el oeste. En el camino, se encuentra con un pueblo bastante desolado, donde los habitantes actúan con miedo y todos le niegan la entrada de sus casas a Wagyu. La prota no logra encontrar un lugar en donde descansar, hasta que una mujer la invita a quedarse en su residencia. Esta le explica que los aldeanos actúan de esa forma porque fantasmas malvados han estado causando estragos últimamente. Y como muchos han muerto por eso, la gente tiene mucho miedo, incluso para salir de sus hogares. La mujer le cuenta que su esposo murió hace años y solo le queda su hijo menor de 10 años, pero su hijo tiene mala suerte, pues padece de una enfermedad incurable que no lo deja salir de casa. Por esta razón, ella realiza buenas obras, con la esperanza de que algún día ayuden a su hijo a mejorar su condición. Cuando finalmente llegan a su casa, la mujer guía a la prota a su habitación y la deja para que descanse, advirtiendo que, antes de irse, que no debe salir de noche. Cuando finalmente queda sola, Wagyu se acomoda en su cama, feliz de poder descansar
luego de tanto. Pero 7 la interrumpe advirtiendo que en esta residencia, además de ella y la señora, no siente ninguna otra criatura viviente. Lo que significa que su hijo no está en casa, o simplemente no está vivo realmente. Wagyu se acomoda más en su cama, diciendo que ya lo sabe y que además notó el olor a cadáveres en el momento en el que él llegó. Por lo que lo más seguro es que el hijo de la señora sea un fantasma que come cadáveres. 7 se alegra al ver lo tranquila que está, diciendo que si ese fantasma intenta comerla, él no lo detendrá. Al notar que Wagyu ya está dormida, 7 deja de hablar, sale de la daga y la cubre con las sábanas para que ésta duerma mejor. Su semblante cambia por completo, sonriendo mientras comenta que se ve mucho más linda cuando está dormida. Ya a medianoche, Ji-Xian, el hijo fantasma de la señora, va a la habitación de Wagyu para devorarla, pero esta ya lo estaba esperando. Ambos pelean y cuando salen al patio, el niño desentierra un talismán y hace que muchos cadáveres salgan de la tierra, ordenándoles que atrapen a la chica. A Wagyu no se le dificulta hacerles frente a estos cadáveres y pronto vuelve a enfrentarse al niño, acusándolo de ser el fantasma que genera estragos en el pueblo. Antes de que puedan seguir peleando, el niño se distrae al escuchar que su maestro lo llama. Wagyu ve como del cielo baja un hombre con cabellos y ojos rojo carmesí, quien la saluda diciendo que han pasado 3 años desde la última vez que se vieron. De inmediato, Wagyu lo reconoce como Mu Chunyang y este elogia su buena memoria, comentando que pensó en ella todos los días desde entonces. La prota intenta decir que no quería que pasara lo de su madre, pero el pelirrojo la interrumpe, riendo y diciendo que es una hipócrita y que ella no tiene el derecho de sermonearlo ni de hablar de sus padres. Dicho esto, con enojo le ordena a Ji-Xian que la derrote y el niño fantasma no duda en lanzarse al ataque. La prota le hace de frente e incluso le corta un brazo, pero se sorprende al ver que la punta de su espada se fragmenta. Cuando ve a su hijo perder un brazo, la señora corre hasta Ji-Xian entre lágrimas. Wagyu se dirige hacia ella, pidiéndole que piense racionalmente, pues su hijo está muerto. Aún así, la mujer se arrodilla ante Wagyu, rogando que no le haga daño a su hijo, pues incluso si es un fantasma no soportaría perderlo. Wagyu queda paralizada y Chunyang se ríe, mencionando lo familiar que la escena debe ser para ella, ya que en aquel entonces su madre le rogó de la misma forma. Aprovechando su momento de debilidad, Ji-Xian logra apuñalar a Wagyu, haciéndola caer. 7 inmediatamente sale de la daga y atrapa a la prota en sus brazos antes de que ésta caiga. Luego la carga en sus brazos e invoca nuevamente sus espadas de luz de forma amenazante. 7 dice que no importa quién sea o qué clase de rencor tenga a Wagyu, pero si la lastima, significa ir en su contra, por lo que lo asesinará si es necesario. Chunyang entonces decide retirarse, deseándole una buena recuperación a Wagyu, asegurándole de que volverán a encontrarse de nuevo. Tiempo después, 7 se encarga de tratar las heridas de Wagyu y siguen su viaje hacia el oeste. Durante el camino, la prota le dice a 7 que ha formado la decisión de encontrar su identidad lo antes posible, para luego terminar con la relación de amo-sirviente que tienen, y así él no tendrá que preocuparse más por ella ni cuidarla. A 7 no le agrada la idea y expresa lo despiadada que es al tomar una decisión así, pues sin él, ella ya habría muerto 100 veces. En poco tiempo llegan a la ciudad de Dulan, donde encuentran un cartel con recompensa con un retrato de Wagyu. La prota toma este cartel, decidida a reclamar la recompensa ella misma. Pero cuando ella y 7 van a ver quién se puso ese cartel de recompensa, se sorprenden al ver que se trata de Luo Qin. Este se alegra al verlos y explica que después de pasar su examen, solicitó ser asignado a esa ciudad, ya que recordó que ambos se dirigían al oeste, y esa ciudad queda en el camino. Todo porque quiere cumplir su promesa de pagarle el doble por haberlo salvado. Luo Qin le dice a la prota que ahora es alcalde de la ciudad Dulan, por lo que, si necesita ayuda, solo tiene que decirle. Wagyu no pierde tiempo y le dice que está buscando información acerca de 7, pues este ha perdido sus recuerdos y no puede reencarnar. Luo Qin acepta ayudarles, aclarando que al día siguiente publicará un retrato de 7 para ver si alguien reconoce su identidad. Les ofrece un lugar donde descansar y ya en la noche, Wagyu empieza a trabajar mientras 7 duerme, empezando a ahondar en sus recuerdos, en búsqueda de cualquier pista. En poco tiempo logra que su alma viaje a los recuerdos de 7, muchos años atrás. En el pasado se revela que el verdadero nombre de 7 es Mu Rong Lang, el general mayor del ejército, el funcionario del más alto rango. Allí lo ve hablando con una chica de cabello rosa, la princesa Dong Fang, quien llora por no querer su matrimonio político. Su amigo de la infancia, Jin Lu, se enoja con Mun Rong por obligar a Dong Fang a casarse aun cuando conoce sus sentimientos. Aún así, el matrimonio político se da para mantener la paz. Sin embargo, poco después son atacados por asesinos y Mun Rong lleva a la princesa a un lugar seguro junto a sus guardias. Este le dice a Dong Fang de que Jin Lu seguramente fue atrapado, por lo que él irá a salvarlo y buscará a esos asesinos. La princesa se preocupa al escuchar esto y le pide que tenga mucho cuidado y que vuelva a ella lo más antes posible, pues ella lo esperará. Mun Rong le asegura que no debe preocuparse y se marcha del lugar en búsqueda de su amigo de la infancia, pero desgraciadamente cuando llega al lugar, Jin Lu lo traiciona, disparando una flecha en su pecho, revelando que estuvo planeando todo por mucho tiempo. Este explica
que ambos crecieron juntos con Tong Fang y sabía que ella amaba a Moon Rong, por lo que decidió enterrar sus propios sentimientos. Sin embargo, Moon Rong también llamó la atención del rey y le robó su posición como el general también. Y luego de estar viviendo en su sombra durante 20 años, se cansó de que ni siquiera apreciara a Tong Fang y de que le haya quitado todo. Así que Jin Lu vuelve a apuntarle con su arco, asegurando de que recuperará todo lo que le quitó. Y Tong Fang pronto se dará cuenta de que él mismo es el único digno en casarse con ella. Cuando vuelve a dispararle, Moon Rong se disculpa con Tong Fang por no poder volver a su lado como le prometió. En segundos, una lluvia de flechas acaba con la vida de Moon Rong Lang, quien nunca logró reunirse con Tong Fang nuevamente. Volviendo a la actualidad, al día siguiente, Hua Hyu les cuenta a 7 que su verdadero nombre es Moon Rong y empieza a llamarlo de esa forma. Le cuenta todo lo que vivió y pronto un guardia le informa a Luo Kui que el general de Occidente solicitó hablar con él, asegurando de que conoce a la persona del retrato que publicaron. Poco después, dicho hombre se presenta ante ellos, alegrándose mucho al ver a Moon Rong, explicando que él fue su subordinado hace 20 años. Al enterarse de que Moon Rong perdió la memoria, el hombre decide llevarlo al cenotafio de Moon Rong Lang, la tumba en donde enterraron su ropa y su espada hace 20 años atrás, ya que nunca pudieron encontrar su cuerpo. Moon Rong mira la tumba con tristeza y con un solo movimiento extrae su espada del cenotafio. Al tener la espada en su mano, los recuerdos de Moon Rong vuelven por completo e incluso recuerda cuando estuvo a punto de cruzar el puente de la reencarnación, donde bebió la sopa Meng Bo, que le hizo olvidar todo su pasado para poder así reencarnar en un nuevo cuerpo. Sin embargo, incluso sin sus recuerdos, era consciente de que había olvidado algo importante, por lo que al intentar cruzar la puerta de la reencarnación, su alma fue expulsada, incapaz de reencarnar. Moon Rong mira su tumba con tristeza, recordando la promesa que hizo con Tong Fang justo en ese lugar. De repente, el fantasma de Tong Fang aparece, reuniéndose por fin con Moon Rong. Entre lágrimas, ella dice que sabía que no la dejaría en paz, por lo que estuvo 20 años esperando por él. Ante el emotivo encuentro, Hua Hyu no dice nada y sin previo aviso lanza su daga al aire, terminando el contrato de amo y sirviente y dejando libre a 7. La prota le dice que se ha cumplido su deseo, por lo que ahora puede cruzar el puente y reencarnar junto a Tong Fang. Hua Hyu se va sin mirar atrás, comentando que se verán en la próxima vida. Cuando se quedan solos, Tong Fang le pregunta a Moon Rong a dónde irán y este le responde que la enviará a reencarnar, pues él tiene algo de lo que ocuparse. Tong Fang le dice entre lágrimas que ella quiere acompañarlo, pues estuvo 20 años esperando por él, e incluso más, ya que ella lo amó desde que tenía solo 5 años. Moon Rong intenta explicarle que, en su corazón, ella es como una hermana para él, por lo que no podría verla de esa forma. Chale, en el chat. Esto deja devastada a Tong Fang, quien decide preguntarle a Moon Rong si acaso se ha enamorado de esa mujer de antes. Moon Rong intenta negarlo, asegurándose de que eso es algo absurdo y que simplemente quiere pagar su deuda con ella. Pero Tong Fang le responde que lo conoce desde hace décadas y la forma en la que la mira no puede engañarla. Ante esto, Moon Rong se queda en silencio y Tong Fang lo deja, resignada que la persona que la ama nunca será de ella. Tong Fang va al puente de la reencarnación, llorando al recordar cómo 20 años atrás ella se quitó la vida al enterarse de que Moon Rong había muerto. Antes de poder cruzar el puente, Mu Chung Yang la llama repentinamente, con una sonrisa maliciosa. Volviendo a la prota, luego de un tiempo, esta llega a un pueblo, en búsqueda de una espada nueva ya que la suya se rompió. A pesar de que ya ha pasado un tiempo, Hua Hyu no se acostumbra a no estar acompañada de 7, y con algo de tristeza tiene que convencerse que ha vuelto a sus días de viajar sola. Cuando va a una herrería, Hua Hyu prueba una espada, pero accidentalmente la rompe, y le dice al vendedor que la calidad de sus espadas es un asco. El vendedor se enoja ante la exigencia de la chica, y le exclama que, si quiere una buena espada, debería ir a encontrar al asesino de Dios. La prota le pregunta qué se supone que es eso, pero el vendedor le pide que pague por la espada que rompió si quiere saber. Hua Hyu le paga por la espada, pero el hombre toma dinero y cierra por completo su tienda, aclarando que no le dirá nada. Luego de tal fracaso al intentar conseguir información, Hua Hyu inesperadamente vuelve a encontrarse con Ki Jun, quien se alegra al verla y le invita a comer bollos al vapor. Durante la comida, Ki Jun pregunta por 7 y Hua Hyu le cuenta que él está reencarnando. Ki Jun se impacta ante la noticia, exclamando que él y ella eran como la pareja perfecta. El rubio le pregunta si está bien estando sola, pero la prota le quita importancia y le asegura que siempre ha sido así. Hua Hyu le pregunta si sabe algo acerca del asesino de Dios, y Kim Jun le cuenta que es una poderosa espada, explicando que solía ser un arma sagrada llamada látigo de las deidades Slash, que fue refundido por un maestro para crear una nueva espada llamada Dios Asesino. Cuando el maestro que la creó murió, la espada fue enterrada con él en su tumba, y esa tumba está en un pueblo no muy lejos de donde está. Kim Jun deja de hablar de repente, muy sorprendido por lo que ve detrás de Hua Hyu. Cuando la prota voltea, también se sorprende mucho al ver a 7, quien la saluda comentando lo difícil que fue encontrarla, y este explica que como le ayudó a recuperar sus recuerdos, quiere devolverle el favor. ¡Ay, ajá!
¡Ja! Pocos segundos después del encuentro, ambos empiezan a pelear como lo hacen usualmente, y Kim Jun sonríe comentando que definitivamente son la pareja perfecta, aunque con ese comentario solo se gana un golpe de esos dos. Wagyu decide ir a buscar la espada junto a 7, y Kim Jun le menciona a este que luce algo diferente. 7 explica que ya no es un espíritu de bajo nivel, sino que ahora es Moonrong, un espíritu espada de clase alta, con una forma física y con su espada de su vida pasada. Kim Jun se adelanta y los deja solos. Moonrong le responde con un semblante algo oscuro que ella está viviendo su ciclo de reencarnación. La prota le agradece, pues independientemente de las razones que tenga, renunció a su oportunidad de reencarnar y regresó, por lo que está realmente feliz. Verla tan feliz sorprende a Moonrong, pero este le devuelve una sonrisa más. Ya en la noche, los tres llegan al pueblo en donde se encuentra la espada del asesino de Dios. Allí descubren que un hombre se hizo pasar por taoísta, es el responsable de que en el pueblo aparezcan fantasmas. A pesar de que los habitantes saben esto, no se atreven a enfrentar al hombre, ya que escucharon que la esposa del consejero del ministro lo ofendió, y esa misma noche la mujer fue horriblemente asesinada. Luego de hacer unas preguntas, la prota descubre que dicho hombre se trata de Mu Chun-yang. Kim Jun revisa la ciudad en la noche y encuentra un exceso de energía negativa, probablemente causado por Mu Chun-yang. Debido a él, el pueblo se ha convertido en un lugar en donde se levantan cadáveres y muchos fantasmas han sido atraídos intencionalmente, lo que significa que Chun-yang planea cultivar cadáveres, y seguramente los dos pequeños fantasmas que siempre lo acompañan también fueron cultivados por él. Después de pasar una noche en el pueblo, ven un anuncio de recompensa a la mañana siguiente. El anuncio informa de que el consejero del ministro está enfermo y no puede dormir por las noches, por lo que está buscando un médico, prometiendo que quien pueda curarlo será recompensado con oro. Por supuesto, en búsqueda de más dinero, Wagyu toma el anuncio y decide ir a realizar el trabajo. Cuando llega a la residencia del consejero, le informan que ha pasado días sin descansar y no para de hablar de su difunta esposa. Apenas ve al hombre, Wagyu menciona que siente un fuerte resentimiento en ese lugar y pide que la dejen sola. En poco tiempo logra extraer al espíritu que poseía al consejero, que resulta ser el espíritu de su difunta esposa, una mujer sin mandíbula y con mucho resentimiento como para reencarnar. Wagyu entonces inmoviliza al fantasma e intenta usar un talismán para liberar el alma de la mujer, pero para que pueda irse a reencarnar. Sin embargo, el consejero que recuperó la conciencia le ruega que no lo haga, pues no puede verla irse sin que se haga justicia. Al ver que el hombre no para de rogar, Wagyu se da la vuelta y se va del lugar, dejándole un talismán al consejero, explicando que eso lo protegerá. Pero antes de que pueda irse, Ruji, una de las fantasmas que siempre acompaña a Jun Chang, aparece diciendo que su maestro la envió a saludar a Wagyu y para ayudarla a encontrar la espada asesino de Dios. Al escuchar la voz de la fantasma con apariencia de muñeca, el consejero se aterroriza, pues la reconoce como la responsable de la muerte de su esposa. El hombre le grita enojado, exclamando que le devuelva la vida de su esposa, pero Ryuji dice que no puede hacer eso, por lo que simplemente lo dejará igual que ella. Antes de que pueda herirlo, el fantasma de la esposa del consejero se libera de sus ataduras y se lanza a atacar a Ryuji, protegiendo a su esposo. Sin embargo, con un solo movimiento, Ryuji hace pedazos al espíritu, dejando devastado al consejero. Wagyu se enfurece y cuando ve a Ryuji dejando el lugar, decide seguirla. A pesar de que 7 le advirtió que seguramente era una trampa, la prota corre a toda velocidad hasta que llega a una fosa común, de donde salen incontables muertos vivientes a atacarlos. Kim Jun aparece un poco después, tomando el control de la situación con los muertos vivientes, para que Wagyu pueda continuar. La chica entonces sigue persiguiendo a Ryuji, pero la fantasma le hace caer en su trampa. Wagyu cae en un profundo pozo, pero 7 también se lanza sin pensarlo, a pesar de que ahora puede hacerse daño por tener forma física. Esta la salva de la larga caída y a pesar de que la prota pensó que lo había perdido, 7 se encuentra intacto y le explica que, al ser un espíritu fuerte, puede morir unas cuantas veces más. El lugar empieza a derrumbarse y una gran entrada aparece. Al pasar por esta, ambos encuentran la espada que buscaban, protegida por un campo de fuerza. Wagyu toma el campo de fuerza y de forma repentina, este la absorbe y repele a 7 cuando él intenta seguirla. Mientras 7 la espera, Mu Chun-yang aparece confiadamente y le explica que ese campo de fuerza solo deja entrar a las personas puras de corazón, pero este campo de fuerza no es para proteger a la espada, sino para contener el poder de esta. Varias personas intentaron tomar la espada, pero terminaron siendo consumidas por su poder en su lugar, quedando atrapadas en un ciclo interminable de miedo. Al escuchar esa información, 7 se desespera e intenta con todas sus fuerzas entrar al campo de fuerza. Mientras tanto, ante el poder de la espada, Wagyu parece perder la conciencia y sus ojos se oscurecen por completo, para luego tornarse de color rojizo. Chun-yang se ríe ante los inútiles intentos de 7 de entrar al campo de fuerza y le ordena a Jin Xian que lo mate. El niño se lanza a 7, pero antes de poder hacerle daño, su cuerpo es cortado a la mitad por Wagyu, quien sale del campo de fuerza empuñando el asesino de Dios.
Ruji se enoja mucho al ver lo que la prota le hizo a Jishan, por lo que hace que un montón de muertos vivientes salgan del suelo y los ataquen. Completamente consumida por el poder de la espada, Wagyu ataca sin parar, pero 7 nota que son muchos enemigos y Wagyu no podrá seguir por mucho tiempo, ya que ella sigue siendo humana y en algún momento se agotará. Ambos son rodeados de enemigos, pero pronto son salvados por Ki-jun, quien está poseído por uno de sus poderosos ancestros y no tiene problema en lidiar con los muertos vivientes. Esto les da la oportunidad de escapar y en poco tiempo vuelven al pueblo, donde Wagyu descansa inconsciente, luego de haber usado tanta energía con la espada. La prota sueña con el espíritu del maestro forjador de la espada, que le dice que solo una persona pura de corazón como ella merece su último legado en el mundo mortal, pero le advierte que el que puedan o no aprovechar al máximo su poder dependerá completamente de ella. Wagyu despierta de su sueño alterada y de inmediato 7 va a ver cómo está. Ella le cuenta que esa espada no es normal, pues se sintió extraña al usarla y no recuerda muy bien lo que pasó después. 7 confirma que se veía algo fuera de sí al usar la espada, pues incluso intentó atacarlo al no reconocer. A pesar de lo extraño del asunto, Wagyu dice que lo importante es que tiene la espada, por lo que volverá al templo Xianjin para pedirle una señal al gran maestro Ku Shan. Al día siguiente, en el mismo pueblo en donde se encuentran, Hua Ji, el maestro de artes marciales de Hua Jin, muestra un retrato de ella para encontrarla, ya que el maestro Ku Shan le dijo que ella viajaría al oeste y le ordenó que la encontrara. A pesar de que muestra el retrato de la prota en muchas áreas, ninguna persona le da pistas de dónde está, hasta que le muestra el retrato a Mu Chunjang, quien aprovecha la oportunidad para engañarlo diciendo que él conoce a Wagyu. Chunjang le ordena a Ruji que ataque al hombre para evaluar su poder, y en poco tiempo el pelirrojo se da cuenta de que Wagyu es muy poderoso y hábil, por lo que sería un gran problema si se reúne con Wagyu. Wagyu llega a estar a punto de derrotar a Ruji por completo en poco tiempo, pero de forma imprevista, Chunjang atraviesa su pecho con una mano. Justo en ese momento le revela a Wagyu que realmente es el enemigo mortal de la chica. Después realizan una transferencia de alma donde Chunjang logra ver todos los recuerdos de Wagyu, pues su alma pasa al cuerpo de este. Chunjang no pierde el tiempo y en la noche se encuentra con Wagyu en el cuerpo de su maestro, haciéndose pasar por él. Este le dice que como ella no volvió al templo por un año, el maestro Ku Shan lo envió a buscarla. Al estar en el cuerpo de Wagyu, Chunjang actúa de forma muy efectiva hacia Wagyu, lo que enoja a 7 notablemente y le provoca celos. Esto le confirma a Chunjang que 7 y Wagyu aparentemente no son solo amigos, algo que le interesaba saber desde hace tiempo. En la noche todos quedan en una posada y Wagyu le lleva comida a su maestro con una copa de vino, comentando que recuerda bien que él siempre toma con cada comida. Cuando Wagyu se acerca a su maestro menciona lo extraño que es que este no huele a alcohol, ya que sabe lo mucho que a él le gusta beber. Chunjang se preocupa que sospeche de él, por lo que la distrae al abrazarla de forma repentina, con la excusa que la extrañó mucho. Wagyu se sonroja mucho ante el abrazo, por lo que él le pregunta si acaso tiene fiebre. Antes de que pueda volver a acercarse, un fuerte dolor de cabeza invade a Chunjang y la voz de Wagyu le exclama en su mente que no puede tocar a Wagyu. La prota se preocupa al ver a su maestro tambaleándose, pero este le asegura que solo está algo mareado. Pronto Wagyu es solicitada, pues la proxeneta del burdel del pueblo la busca para encargarle un gran trabajo. Cuando se reúnen, la mujer explica que un par de hermanos artistas llegaron a su burdel hace medio año. Y a pesar de que al principio la ayudaron a ganar dinero, desde que llegaron las chicas de su burdel han ido desapareciendo cada mes. La mujer le pide que la ayude, aclarando que está dispuesta a pagar lo que sea para que se deshaga de su mala fortuna. Al escuchar la parte del pago, la prota no duda ni un poco y acepta el trabajo con gusto. Esa misma noche, por primera vez, Wagyu usa un vestido, al igual que Ki-jun, quien se hace pasar por una mujer para el trabajo. Ambos se infiltran en la habitación de los hermanos y fingen caer en su trampa, quedando falsamente inconscientes. Wanyang sonríe, comentando que nunca pensó de que alguien se entregaría directamente sus manos y le pide a su hermano que se las entregue a ella, pero este le responde que se quedará con Wagyu ya que olió la esencia de ella cuando llegó y está seguro de que si la absorbe su núcleo será más poderoso. Wanning queda muy insatisfecha, pues sabe que la sirvienta que acompaña a Wajin solo es un hombre, por lo que lo arrastra al patio muy decepcionado. Mientras tanto, su hermano intenta absorber la esencia de Wagyu, pero esta deja de fingir estar inconsciente y la amenaza con su daga. Lo acusa de ser un demonio zorro que ha absorbido la esencia de incontables mujeres inocentes para poder practicar magia negra. Ki-jun también deja de fingir estar inconsciente en el patio, y antes de ser convertido en fertilizante por Wanyang, la ataca y huye un poco después. Al ver que el chico realmente nunca fue afectado por la droga, Wanyang se preocupa por su hermano, y cuando va a verlo, llega justo en el momento en el que la prota lo decapita. Wanyang se enfurece y se convierte en un zorro demoníaco, intentando atacar a la prota múltiples veces. Wagyu la esquiva
esquiva sin problema y le dice tranquilamente que es muy fuerte, pero que no sabe canalizar su poder correctamente. Al ver lo fuerte que es, Wanyang crea una formación que le impide usar ningún poder a la prota. Sin embargo, a pesar de no poder usar sus poderes, Wagyu estrella a la chica, creando un cráter en la pared con su cuerpo, solo usando su fuerza bruta. Wanyang se aterroriza al ver lo fuerte que es, por lo que se convierte en un pequeño zorro y huye del lugar a toda velocidad. ¡Cobarde! Wagyu lo persigue, saliendo de la sala y pidiendo ayuda para atraparlo. 7 corre con ella para ayudarla. Por otro lado, Chunjang se dirige al cadáver del otro zorro y extrae su núcleo para dárselo a su hermana. Mientras tanto, 7 y Wagyu caen en una ilusión provocada por Wanyang, donde cada uno observa lo que más culpa y remordimiento les causa. Wagyu vuelve a vivir la escena en la que mató a los padres de Mu Chunjang, en donde el niño le repite una y otra vez que por su culpa su familia está muerta. Y sin importar cuántas cosas buenas haga y cuántos males limpie, ella siempre será el mal que destruyó su vida, una asesina con sangre en sus manos. Mientras Wagyu es consumida por la culpa, en la ilusión de 7, este ve a Dongfang, quien llora preguntando qué aspecto tiene Wagyu que sea mejor que ella. Este le responde tranquilamente que hay muchos, mencionando que puede pelear, come mucho, es violenta y su apariencia es buena. La princesa se sorprende al escuchar todo eso y llora aún más, haciéndole saber lo mucho que la entristecido. Al escuchar esto, 7 sonríe, comentando que un zorro demoníaco no podría saber lo que le entristece realmente. Sabe que ella no es la verdadera Dongfang y que es solo una manifestación de su culpa, pues él nunca pudo darle lo que quería y ella murió por su culpa. A pesar de que la chica sigue actuando como Dongfang, 7 carga con su culpa, caminando hacia ella y diciendo que puede odiarlo, pero su corazón le pertenece a otra, y que está dispuesto a ser culpable para siempre, porque no puede cometer el mismo pecado 2 veces. De esta forma, 7 logra romper la ilusión para poder seguir protegiendo a Wagyu. Al despertar, se alerta al ver el supuesto maestro de Wagyu muy cerca de ella, y ya que sospecha mucho de él, se pone a la defensiva por completo. El hombre se excusa con que esté ayudando a Wagyu a salir de su ilusión, pero 7 se la quita y él mismo la despierta. Cuando finalmente está consciente, Wagyu se lanza a pelear con Wanyang, pero termina siendo muy difícil debido a la incómoda ropa que lleva puesta. Por lo tanto, Wagyu dice que él se encargará, así que pueden dejárselo a él e irse del lugar. 7 se lleva a Wagyu en sus brazos, muy preocupado por ella, mientras que Chunjang hace exactamente lo que planeaba y le entrega el núcleo de su hermano a Wanyang. Este le dice que ella no puede vencer a Wagyu con su poder actual, por lo que cuando absorba ese núcleo y se vuelva más poderosa, le dará la oportunidad de vengarse. A la mañana siguiente, 7 llega de regreso al pueblo, aún cargando a Wagyu y llamando la atención de los habitantes, por parecer una pareja caramelada. Luego de que finalmente llegan a la posada, Wagyu lleva su ropa habitual, pero antes de terminar su peinado, 7 la visita. Este le da como obsequio una orquídea para el cabello que uno de los vendedores de la calle intentó venderle cuando pensó que estaban casados. Wagyu intenta rechazar el regalo, pero 7 hace que lo acepte, y ya que está avergonzada por recibirlo, él toma su banda para el cabello en cambio. Luego le ayuda con su peinado, usando la orquídea que la obsequió, y al verlo actuar de esa forma, Wagyu no puede evitar sonrojarse. Cuando termina con el peinado, Wagyu aparta la mano de 7, comentando que se ha vuelto muy audaz últimamente. Pero ante esta acción, 7 toma la mano de Wagyu y en un acto repentino la besa, haciendo que la chica se paralice por varios segundos. Luego de largos segundos, Wagyu reacciona y lo muerde, haciendo que este se aleje. ¡Ah! ¡Ah! Dejando el tema atrás, poco después, Wagyu parte de su camino al templo, junto a 7 y su maestro Waji, quien sigue siendo Chunjang. En el camino se encuentran a una pequeña anciana que vende pasteles de semilla de sésamo en la calle, pero se sorprenden al verla ser agredida por el joven maestro del pueblo, el hijo mayor del gran secretario. Antes de que este le dé una patada a la abuelita, 7 lo patea a él primero, haciendo que el joven maestro caiga. Al ver a Wagyu, el tipo se levanta encantado y dice que si acepta ir con él a beber, la perdonará, ella ya es anciana. Al escuchar esto, 7 se enfurece y le vuelve a dar una patada al tipo, pero esta vez en su cara. La anciana les agradece y les regala unos pasteles de semilla de sésamo como agradecimiento. Wagyu le agradece y sigue su camino, no sin antes decirle que no dude en buscarla en el templo Xianjin si necesita ayuda. Poco después, cuando finalmente llegan al templo y se reúnen con el maestro Kushan, Wagyu le cuenta de la espada asesino de Dios y le pide que le ayude a limpiarla, ya que tiene un aura algo maligna. Además de eso, le entrega una bolsa de dinero, mencionando
mencionando que esto es para agradecerle en nombre de esos niños que cuida. El maestro Kushan comenta que no ha vuelto durante mucho tiempo y los niños la extrañan mucho, por lo que es mejor que vaya a verlos. Cuando Hwa-Yu se va a ver a los niños, Kushan le cuenta a Hwa-Ji y a 7 que desde lo que pasó con Mu Chan-Yang, Hwa-Yu ha traído a los niños que se quedan sin padres y le da dinero al templo para cuidarlos. Aunque a quien siempre ha querido encontrar y traer al templo es a ese chico llamado Mu Chun-Yang. Mu Chan escucha todo y nota que en la memoria de Hwa-Ji, Hwa-Yu apenas mencionó a Mu Chan-Yang, aunque esto realmente no es algo que le importa. Chun-Yang se dirige a Hwa-Yu y le pregunta directamente si cree que Mu Chun-Yang no la odiará si se hubiese criado con los demás niños. Este aprieta con mucha fuerza la muñeca de Hwa-Yu, quien se sorprende mucho ante su pregunta. 7 lo separa, liberando a la chica de su agarre y comentando que, aunque sea su maestro, es algo impropio que esté tan cerca de ella. Hwa-Ji se da la vuelta y las palabras de Chun-Yang salen de su boca, diciendo que sin importar que ella ni él pueden dejar que el pasado sea pasado. Poco después, Hwa-Yu recibe el mensaje de que la anciana que le regaló el pastel de semilla de sésamo solicita su ayuda, por lo que Kushan le dice que vaya si es necesario, pero le pide que vuelva rápido. También le pide a Hwa-Ji que espere junto a él para que puedan tener una charla por un rato. Hwa-Yu se marcha junto a 7, quien finalmente le comenta sus sospechas acerca de Hwa-Ji, mencionando que podría tener alguna conexión con Mu Chun-Yang, aunque la prota también ha notado todas las señales y también duda de él. Comenta con tristeza que no quiere creer que sea cierto. Dicho esto, deja el tema atrás y sigue su camino hacia la anciana junto a 7, pero al llegar a la entrada del templo solo ven a un mayordomo que les deja un mensaje y desaparece. El mensaje es del joven maestro que 7 pateó anteriormente, que dice que si quiere salvar a la anciana tiene que ir a la casa del provincial en la noche. Ya en la noche, Hwa-Ji se infiltra a la casa del joven maestro a investigar y encuentra un montón de cadáveres de mujeres cubiertos de talismanes y hechizos muy complicados. Mientras tanto, 7 es el que se encarga de darle una paliza al joven maestro luego de haber derrotado a todos sus guardias. Cuando ve un gran fuego en la casa del joven maestro, sabe que Hwa-Ji terminó su trabajo, por lo que se reúne con ella en el techo. Hwa-Yu, quien sostiene a la anciana, le comenta al joven maestro lo despreciable que hace con los cadáveres de esas mujeres. Y a pesar de que el fuego liberará a esas almas del purgatorio, su crimen sigue siendo imperdonable. Hwa-Yu y 7 dejan el lugar, logrando con éxito salvar a la anciana, pero esta les advierte que tengan cuidado, pues el verdadero objetivo era Hwa-Yu. Poco después, lamentablemente se dan cuenta a qué se refería la anciana, pues al volver al templo encuentran a todos los monjes asesinados por heridas de espada. Hwa-Yu entra en pánico al recordar a los niños, por lo que corre de inmediato al ver cómo están. Cuando entra al templo, desgraciadamente, Hwa-Yu se encuentra con la horrible y sangrienta escena de todos los niños en el suelo, sin vida. Hwa-Yu llora, completamente devastada. Incluso el maestro Kushan murió intentando proteger a los niños. Luego de escapar un grito desgarrador, Hwa-Yu se tira en el suelo, diciendo que todo fue su culpa, pidiendo perdón múltiples veces. Al sentir la presencia de alguien afuera, Hwa-Yu saca su espada y se encuentra con su maestro, Hwa-Ji, quien llorando la llama a su lado. Debido a todo su dolor, Hwa-Yu no piensa bien y al ver a su maestro llamándola para consolarla, no puede evitar ir con él para llorar a sus brazos. Pero al ver que este sostiene una espada ensangrentada, Hwa-Yu se detiene inmediatamente. 7 llega corriendo justo en ese momento, advirtiendo que Hwa-Ji es el asesino, pero este lo encierra en un campo de fuerza que le impide acercarse. Hwa-Yu ni siquiera puede sostener bien su espada. Aún temblando por todo lo que pasó, llora y le pregunta a su maestro por qué haría algo así. Este se acerca con ella con una falsa tristeza y atraviesa su espada en el abdomen de Hwa-Yu, provocando que 7 grite sin poder hacer nada. Hwa-Ji por fin muestra su verdadera apariencia, revelando que se trata de Chun-Yang y dice que esa herida es por su madre. Luego la apuñala por segunda vez y la deja tirada en el suelo mientras esta se desangra. 7 sigue gritando, desesperadamente intentando salir del campo de fuerza. Ruji le pregunta a Chun-Yang qué deberían hacer con él, pero este le responde que lo deje para que él limpie el lugar. Con sus últimas fuerzas, Hwa-Yu intenta tomar su espada, pero es inútil. Está hecho. Mu Chun-Yang, Ruji y Hwan-Yang pasan de largos a su lado, ignorándola y dejándola en el lugar. Tiempo después, cuando la lluvia para y el sol le empieza a salir, 7 finalmente es libre del campo de fuerza, y al arrodillarse junto al cuerpo sin vida de Hwa-Yu, completamente devastado, su cabello se torna de un color blanco puro. Y así es como acaba la primera temporada de este anime. Si has llegado hasta esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar hasta aquí. Así que comenta la palabra exorcista en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Bye.